Así que el tema de hoy es Yama y la vida correcta. Yeah, Yama, but not in the context of God of death. That is different. Sí, pero no en el contexto de Dios y la muerte. O Dios. We will begin with the guided contemplation. Empezaremos con la contemplación guiada. It's better to call such sessions guided contemplation because this word meditation has many levels of meaning. Es mejor llamarle a esta parte de la sesión contemplación guiada porque la palabra meditación tiene muchos significados, muchos niveles. Let us begin. Empecemos. Do we form an opinion when we see or hear something? ¿Formamos una opinión cuando vemos u oímos algo? What is this opinion? ¿Cuál es esta opinión? How did we form it? ¿Cómo la hemos formado? Is our opinion based on our past thoughts and impressions? ¿Está nuestra opinión basada en nuestros pensamientos e impresiones pasadas? If so, what is new about our perception of something new? Si es así, ¿qué hay de nuevo en nuestra percepción de algo nuevo? Is our perception a bunch of impressions based on memories? ¿Es esa percepción una serie de impresiones basadas en recuerdos? If so, how can we look at something afresh? Si es así, ¿de qué manera podemos mirar algo de forma fresca? How can we see with an unconditioned mind? ¿Cómo podemos ver con una mente no condicionada? How can we see without making a judgment? ¿Cómo podemos ver sin emitir un juicio? How can we suspend this attitude and practice of judging and forming an opinion? ¿Cómo podemos suspender esta actitud y práctica de juzgar y formar opiniones? Try and feel without any conclusion. Tratad de sentir sin llegar a ninguna conclusión.
try and perceive without naming your perception. Intentad percibir sin darle un nombre a vuestra percepción. Try to perceive without thought. Intentad percibir sin ningún pensamiento. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, the subject today is very simple, el tema de hoy es muy sencillo, but it calls for a lot of understanding. pero necesita mucha comprensión. This understanding can come about by serious investigation. Esta comprensión se puede alcanzar a través de una investigación seria. This understanding can come by an observation that is objective as well as subjective. Esta percepción, esta comprensión también la podemos alcanzar mediante una observación que sea a la vez objetiva y subjetiva. The subject we are talking about is Yama and right living. El tema del que vamos a hablar es Yama y la conducta correcta. You know, when we say Yama, Cuando decimos Yama, sometimes because of the way we say it and the context, it means the god of death. a veces, por la manera de decirlo y por el contexto, significa el dios de la muerte. The god of death is called Yama Dharmaraja. That means he is also the king of Dharma. Yama Dharmaraja. The King of Dharma. Yeah, in a way. The second part of his name means the king of Dharma. La segunda parte del nombre del dios de la muerte significa el rey de la muerte. Del Dharma, del rey del Dharma. The particular aphorism about Yama and the subsequent commentaries of Parte would give us some insight about this subject. El aforismo relativo a Yama, así como los comentarios del doctor Taimni, nos iluminan bastante sobre el tema. Dr. Taimni translates for us. El doctor Taimni nos traduce, And today we will consider the 5 qualifications. y hoy consideraremos las 5 cualificaciones. The aphorism in the Patanjali's Yoga Sutras is El aforismo en los Yoga Sutras de Patanjali es Ahimsa Satya Asteya Brahmacharya Aparigraha Yamaha. Ahimsa Satya Asteya Brahmacharya Aparigraha en Yamaha. Yamaha. Fantastic. I now realize that Spanish has the same words as Sanskrit. Yes, now English. Vows of self-restraint Votos de autocontrol, de autocontención, comprise, consist of consisten en abstention from violence, abstención de la violencia, falsehood, falsedad, theft, robo, incontinence, incontinencia and acquisitiveness. y
Apropiación. Yes, more and more. Rebajas and then you run and buy. That is acquisitive. Sí, las rebajas y vais a comprar, en este sentido. I would think one of the most important, but then all are equally important, but we begin with ahimsa. Es uno de los más importantes, aunque todos lo son, pero empezaremos con ahimsa. If as a theosophist we understand the underlying unity of life, Si como teósofos entendemos la unidad subyacente de la vida, of all life, de toda la vida, then ahimsa is not something which is abnormal for us to understand or practice. entonces ahimsa no es algo que no sea difícil de entender ni de practicar. We understand that all life is either more active or less active. Entendemos que toda la vida es o bien más activa o menos activa, In how dormant or how awake it is. según lo durmiente que esté o lo despierta que esté. This whole thing of being active Todo esto de estar activo has a point of sublimation tiene un punto de sublimación where it becomes apparently inactive. donde aparentemente parece inactiva. Now, if you see the mineral, Si veis el mineral, it is dormant life. es una vida durmiente. Then, of course, you see that the activity is very high after the plant life. The plant life is also relatively less active or much less active than animal or human. Después veis que la planta también es un poco más activa, pero mucho menos activa que el reino animal. But you see that the plants grow and there is some development, there are flowers, there are fruits. So it is active, but not like it's not like an animal. No es como el animal, aunque la planta crece, se desarrolla, da plantas, da frutos y da flores, pero no de una manera tan activa como el animal. When you look at a human being, he is also quite active. Cuando veis un ser humano, también es bastante activo, And some people are hyperactive. y algunos son hiperactivos. You'll see them going in and out and in and out doing something or the other. Entran, salen y hacen cosas constantemente. So, when you look at this special quality of adeptship, Cuando veis esta cualidad especial del adeptado, we cannot know it, no podemos conocerlo, but we can observe some of the qualities which possibly are qualities of an adept. pero podemos observar algunas de las cualidades que probablemente son cualidades del adepto. One of these is lack of unnecessary movement of the body. Una de estas es la ausencia de movimientos innecesarios del cuerpo, Because every small movement that you make porque cada pequeño movimiento que hacéis sets off a motion in the universe. pone en marcha un movimiento en el universo. And when we look at this, it has its own causal effects. ¿No? Y cuando mueres, Y cuando vemos esto, cuando lo observamos, crea efectos kármicos a largo plazo. So coming back to this thing about dormant life and active life, there is a life beyond the active. Y volviendo a lo de la vida durmiente y la vida activa, hay vida también después de lo activo. And that is a life of complete inner and outer silence. Esa vida más allá de lo activo es una vida de total silencio interior y exterior. I can even dare to make
a statement Incluso me atrevería a afirmar that life in terms of the three gunas is dormant or tamasic in minerals, que la vida, en términos de las tres gunas, es durmiente a nivel tamásico, a nivel del mineral, a nivel tamásico del mineral. rajasic or active in the animal and human kingdoms, Rajásica o activa a nivel de los reinos humano y animal, and balanced sattvic in the adept or the arahat. y sátvica o equilibrada a nivel del adepto o del arat. Once the great Indian sage Ramana Maharishi, Sri Ramana, you know about him, many of you. Una vez Sri Ramana Maharshi, el gran adepto, dijo, Do you know Sri Ramana? ¿lo conocéis? See, if you come to Madras, Chennai, then you should go to Tiruvannamalai, which is very near, and the Ramana ashram is still there. Many of you have been there. Si vais a Madras, tenéis que visitar el ashram de Ramana Maharshi, está muy cerca de Madras. I do not know whether this story is true or not, but it was attributed to Ramana. No sé si esta historia es verdad o no, pero se le atribuyó a Ramana Maharshi. Somebody asked him, you're sitting in one place, Alguien le preguntó, tú estás sentado en un sitio, like many other sages. como muchos otros sabios. What are you doing? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Do you understand? We ask our children, what are you doing? Aren't you doing something? Aren't you studying something? You know, we think that sitting in one place in a calm, meditative state is laziness. Es como con los niños que les decimos, ¿qué estás haciendo? No estudias, no estás haciendo nada, porque creemos a veces que estar sentado en un lugar, en un estado meditativo, es no hacer nada. So, the answer he gave was very interesting. Y la respuesta que dio fue muy interesante. He said, have you seen a top? You know, a top that spins? The children play with it. You try a string around it. Una peonza. ¿Habéis visto una peonza? Sí. Have you seen it? You played with it? So, when it is at full speed, Cuando está a máxima velocidad, it looks like it's totally inactive. parece que esté totalmente inactiva. And Sri Ramana said that that is the example. Y Sri Ramana dijo, este es el ejemplo. For the arahat or the adept, he has sublimated that activity that he looks as though he is doing nothing, but there is an immense energy. El arat o el adepto ha sublimado tanto esa actividad que parece, hasta tal punto que parece que no esté haciendo nada. If we looked at life from a mineral to the adept, Si miramos la vida desde el mineral hasta el adepto, then we understand that the sensitivity, the awareness and the comprehension has a wide breadth in this universe. entendemos que la sensibilidad, la comprensión La atención. y la atención ocupan muchísimo espacio en este universo. This also brings us to the question of ahimsa and karma. Esto también nos lleva al tema de ahimsa y el karma. Very important, listen to this, because last evening we were talking about it. Anoche estábamos hablando de esto y escuchadlo con atención porque es muy importante. If there is somebody who is more or less unaware of anything, ignorant, Si hay alguien que está más o menos ignorante de todo, or if there is an animal which is completely ignorant of all these things, o si hay un animal que es completamente ignorante de todas estas cosas, if
your perro or gato does something, Si vuestro perro o gato hace algo, there is no karma. no hay karma. But as your knowledge and wisdom increase, Pero a medida que vuestro conocimiento y sabiduría aumenta, then your karmic responsibility increases. también aumenta vuestra responsabilidad kármica. And ahimsa is more important to you than to your pet animal, for example. Y ahimsa es más importante para vosotros que para vuestro animal doméstico, por ejemplo, Or a small child. o para un niño pequeño. For example, a child might take a stone and throw it on a dog. Por ejemplo, un niño puede coger una piedra y lanzarla al perro. It is up to you to correct it, but the child does not know very clearly that this is bad karma and all that. El niño no sabe que esto puede ser un mal karma. Vosotros tenéis la responsabilidad de corregirlo, pero él no lo sabe. So, as they say, knowledge brings responsibility. Así que dicen que el conocimiento conlleva la responsabilidad. And responsibility brings karma. Y la responsabilidad conlleva el karma. So the challenge then is to balance the karma El desafío entonces es equilibrar el karma after having gone through the problems of the imbalance of karma. después de haber pasado por los problemas de haber desequilibrado el karma. We are not able to balance it and hence we are not adepts. No somos capaces de equilibrarlo y por esto no somos adeptos. But we have reached a point with this knowledge Hemos llegado al punto en este conocimiento, in our intellectualizing of these concepts en nuestro entendimiento intelectual de estos conceptos, that ahimsa becomes very important in our lives. en el que ahimsa se convierte en algo muy importante en nuestra vida. Because karma works in two ways. Porque el karma actúa de dos maneras. If you harm, say, a mineral, Si dañáis, por ejemplo, un mineral, the karma you create is a little less. el karma que creáis es poco. If you harm the single-celled organisms, Si dañáis a un organismo unicelular, not so much still. tampoco es tanto. If you harm a plant, Si dañáis a una planta, then it begins to be a little bit more. empieza a ser un poco más. Then, if you look at the size, central nervous system, and awareness and sensitivity to pain of a particular animal, Si dañáis a un organismo con un sistema nervioso central como es el del animal and the sensitivity, y que tiene su sensibilidad, and you harm that, you have more karma. y le dañáis de alguna manera, tenéis más karma. So, if you harm larger animals which have more developed sensibilities, more karma. Si dañáis a un animal más grande, con un sistema central más desarrollado, todavía más karma. So, from animal rights, now we go to humans and human rights. Así, desde los derechos del mineral, llegamos a los derechos del ser humano. Thank you. And when we reach the human issue, today you have various forms of torture and cruelty towards fellow human beings. Y cuando llegamos y estamos hablando del ser humano, hoy en día hay muchas formas de tortura y de crueldad contra ellos. Many years ago, I read something horrible. Hace años leí algo horrible. I was told that there was a person who did his PhD on most effective torture. Me dijeron que había alguien que había hecho su doctorado sobre la tortura más efectiva. So you can imagine his thinking, Ya podéis imaginaros su manera de pensar. and you can imagine what kind of karma such thinking brings. Y podéis imaginar qué tipo de karma esa manera de pensar le conllevaría. So when the sensitivities of a person are developed and his evolution or unfoldment of consciousness increases, Así, a medida que se desarrolla
la sensibilidad de una persona y su nivel de conciencia también va creciendo. If you try to harm such a person, Si intentáis dañar a una persona así, you have very, very bad karma. tendréis un karma muy, muy malo. And if you also harm innocent living things like little children and animals, Y si también dañáis a cosas vivientes más pequeñas como los niños o los animales, it's very bad. también es muy malo. In fact, ahimsa or abstention from cruelty is very important to be practiced towards all forms of life. De hecho, ahimsa o abstención de la crueldad es muy importante practicarla con todas las formas de vida. Now, looking at the karmic effects of a person who has evolved more Mirando in his actions, los efectos kármicos de una persona más evolucionada en sus acciones, if a tribal kills something and for sport or for food, the karma is far less. de una tribu. Si un miembro de una tribu mata a algo por deporte o para supervivencia, el karma es menor. But if a theosophist does that, Pero si un teósofo lo hace lo mismo, the karma is much more. el karma es mucho mayor. It's logical. Es lógico. Karma is directly proportional to your knowledge of it. El karma es directamente proporcional a vuestro conocimiento de él. So for all of us in this room, Para todos los que estamos aquí en esta habitación, in this here and now situation, en esta situación de aquí y ahora, our karmic responsibility is growing by the minute. nuestra responsabilidad kármica crece minuto a minuto. Para mí y para su. Para mí y para su. No, that should be in English. Okay, so this is something which is very important for us to understand, that we should be extremely careful with all forms of life. Es muy importante entonces que entendamos bien que hemos de vigilar con todas las formas de vida. Is that our buddhi should constantly be connected with our manas, Y debemos intentar que nuestro buddhi esté constantemente conectado con nuestro manas. and we should function. There are, as I told you that day, don't go against your conscience Como os he dicho, no vayáis contra vuestra conciencia and constantly listen to your intuition. y escuchar constantemente a vuestra intuición. The next vow of abstention, of self-restraint, or what do you call that? Self-restraint, or the practice, El siguiente voto de control que llamáis autocontrol o práctica, it is one which I often used to think, why is it required? yo muchas veces pienso, ¿por qué esto se necesita? Because it is something which cannot be given a rational answer. Porque es algo a lo que no se le puede dar una respuesta racional. That is satya, or truth. Ese es Satya. satya o la verdad. See, you can ask the question, why should we follow the truth? Podéis hacer la pregunta, ¿por qué debemos seguir la verdad? If all of us are happy, Si todos estamos felices, then why truth? ¿por qué la verdad? Right? Because if I ask you, why are you late? And you tell me, oh, I am not feeling well, but you actually went to the playa, then is there any harm? Porque si os pregunto, ¿por qué llegas tarde? Y decís, es que no me encontraba bien, pero en realidad os habéis ido a la playa, ¿qué pasa? Is there a problem? ¿Es un problema eso? What is the problem? Who told you there's a problem? ¿Quién os ha dicho que eso fuera un problema? What is the problem? Can somebody tell me? Can somebody help me? ¿Puede ayudarme alguien diciendo dónde está el problema?
What is wrong in speaking lies? Can somebody help me? ¿Qué hay de malo en decir mentiras? ¿Alguien me lo puede decir? You see, we said keep away your conditioning. You have been conditioned to speak the truth. Pero dejad de lado los condicionamientos. Se os ha condicionado para decir la verdad. But more correctly, you have been conditioned that you have to speak the truth, whether you speak it or not. Tanto si decís la verdad como si no, se os ha condicionado para decirla. But have you ever asked why you should speak the truth? Pero ¿os habéis preguntado nunca por qué tenéis que decir la verdad? If everybody is very happy, then why speak the truth? Si todo el mundo está feliz, ¿por qué decir la verdad? Okay. For what? ¿Para qué? You don't have any ideas. ¿No tenéis idea? Because it's the right thing to do. Why? ¿Por qué es lo que dice mi hermana que porque es lo correcto? Dice que por qué. Porque si no hay contradicciones en lo mismo. Because there are contradictions in oneself. Dañando, que dañas. Ay, estás dañando. Cuando mientes dañas. It harms. It's hurtful. In what way? I mean, somebody went to the plaza and they told me they had a stomachache, and so they waited and they came back. But actually, huh? Daña a sí mismo. He Harming harms himself. himself. No, but what's wrong with it? Pero no, Why should he harm himself? ¿por qué se daña a sí mismo? Porque se inventa una vida que no existe, porque Because quiere he vivir invents otra vida, something different. se imagina otra vida que no es. So what? ¿Y qué? It's not good because hay suficiente con ya vivir bien tu vida, no te inventes otra. You don't need to invent something. ¿La decías? Sí. No, he is trying to be nice to me. No, lo que está intentando es ser amable conmigo. Because if I think he went to the plaza, he thinks I will misunderstand. So he says stomachache, then I say, oh, I sympathize with him, everybody is happy. Porque quiere complacerme. En realidad piensa que me voy a enfadar si dice que se ha ido a la playa. Me dice que tiene un dolor de estómago. So, yes, I'm happy that we are going to interact on this. Creo que hay una falta de respeto para los demás. She thinks it's a lack of respect for the others. Porque en realidad si yo digo estoy enferma, yo estoy creando una enfermedad. Because if he says I'm ill, in fact he's creating an illness for himself. That's one point. Ese es un punto. Yes. Yes. Porque traicionamos a nuestra verdadera vida. Because he is betraying Our own life. his own life. Yes. Yes, David. Porque si tratamos de vivir desde nuestro yo superior y alinearnos con nuestro yo superior, el yo superior será. Y si mentimos, nunca vamos a tener eso mismo, alcanzar eso mismo. Because if we're trying to align with our higher self, then we'll never do that if we are not in union with our higher self by not saying the truth. So I'm going to read primary to you Voy a leeros lo que dice Taimni, after what you have said. después de lo que acabas de decir. It says, now there is nothing which clouds the intuition, the higher self, Ahora no hay nada que oscurezca la intuición, el yo superior, and practically stops its functioning in this manner, y prácticamente lo para de funcionar de esta manera, as untruthfulness in all its forms. como falsedad en todas sus formas. So he says that your intuition will completely stop the minute you become untruthful, like what David said just Dice now. que, como has dicho, vuestra intuición se detiene inmediatamente en el momento en que empezáis a no decir la verdad. And there is untruthfulness creates a vacuum. Y la falta de verdad crea un vacío. The vacuum has been created by the withdrawal of the whispering of the buddhi to the manas. El vacío se ha creado al retirarse
el murmullo de Buddhi a manas. Because the buddhi will never operate when there is an untruth. Porque Buddhi nunca operará, ese murmullo de Buddhi nunca operará cuando hay una falsedad. But there are forces Pero hay fuerzas which are dark, but I don't like to use the word dark because then there are the people with dark complexion like me and it's not dark, but it is something that's evil. Hay fuerzas que podría decir oscuras, pero no me gusta porque entonces lo asimiláis gente de color como yo. Podríamos decir fuerzas malas. I know that many people in Spain asked me how do I get this suntan. Sé que muchas personas me dicen cómo he conseguido este bronceado. I said I was born with the suntan. Digo, yo ya nací así con este bronceado. In India, people use all kinds of cosmetics to become fair. En la India, la gente utiliza todo tipo de cosméticos para ser más blanco. And here you go to the playa and you burn yourself to become dark. Y aquí vais a la playa a quemaros para poneros oscuros. This is human nature, but that is different. I don't want to. Well, coming back, the vacuum that is created by the withdrawal of buddhi from a particular person, either temporarily, El the vacío, operation of the buddhi, not the buddhi, I'm sí, sorry. sí. El vacío que se crea al retirarse la acción, la actuación de Buddhi de una persona determinada, is used by the evil forces who are also working very busy there. Mucho trabajo. se llena inmediatamente con las fuerzas malas que están siempre muy activas y trabajando mucho. Because the nature of the evil forces Porque la naturaleza de las fuerzas malas is to draw you down, es haceros bajar, to make you do things which are not truthful, haceros cometer acciones que no respetan la verdad, to make you do things which will create pain in you. haceros cometer acciones que crearán dolor para vosotros. So in the short run and maybe in the long and maybe in the short run, but definitely in the long run, A corto plazo y definitivamente a largo plazo, it is not a great idea to shut off your intuition. no es muy buena idea cerrarle el paso a vuestra intuición. It will make your mind very crooked. Os hará que vuestra mente esté muy torcida And you will habitually speak lies. y empezaréis a decir mentiras por costumbre. I have seen people who are able to habitually speak lies. Yo he visto personas así que cuentan una mentira tras otra. And they have absolutely no hesitation. No dudan para nada, They have no shame. ni se avergüenzan. They just speak a lie for everything. Simplemente cuentan mentiras. And then you realize that unfortunately there's something unpleasant about their behavior. Y de repente os dais cuenta de que hay algo desagradable en su actitud. And it's kind of painful for them and for you. Y es bastante desagradable para ellos y para vosotros. And yes, Tenía una pregunta. Hay una paradoja, por ejemplo, en el tema de la mentira, cuando te preguntan, cuando quieres descubrir la acción supuestamente mala de otra persona y te preguntan por esa persona y tú mientes para protegerlo por un bien mayor, entonces ahí hay una paradoja. ¿Qué piensas que puede ocurrir en el campo? Sorry. When you want to protect, when you lie because you want to protect somebody else, there is a paradox. For a better cause. yeah, I know. This Protecting somebody, or just because you don't want to judge somebody because it's not very good thing to speak badly of somebody, even if you think so, because you saw that person acting, behaving badly. You added very important two last words, Yeah. for a good cause. Yeah. Remember this?
cause. It's lying covering Yeah, somebody but for a for a good good cause, cause and for a also better cause. because you just No, let me take an example. Let me take an example. Os daré un ejemplo. You forget about the second part of it because, let us talk about protecting people. Hablemos sobre esto de proteger a la gente. There is a poor man Hay un pobre whom maybe, as they say in the old time stories, the soldiers are chasing. The soldiers are chasing. Yeah. Sí, un pobre hombre a los que los soldados perseguían. He comes into your house Viene a vuestra casa and he's hiding. y se oculta. And the soldiers enter your house and they ask, "Did you see a man?" Entran los soldados y os preguntan, ¿habéis visto a un hombre? There are two options you have. Hay dos opciones. At least you think you only have two options. Al menos pensáis que hay dos solamente. One option is, yes, he's hiding under the bed Una es, sí, está escondido aquí debajo de la cama, because you have to speak the truth. porque tenéis que decir la verdad. On the other hand, you say, no, he didn't come here. No one came here. No, y podéis decir también, no, nadie ha entrado en la casa, Right? ¿verdad? Lola, Lola, do you have a third option? ¿tienes una tercera opción? Because the third option is the answer to your question. Porque la tercera opción es la respuesta a tu pregunta. What is the third option? ¿Cuál es la tercera? You didn't see a soldier? Bueno, Please be serious and give me an answer. sé seria y dame una respuesta. Because I thought you were asking a serious question, so I want a serious answer from you. Porque he pensado que era una pregunta seria y quiero una respuesta seria. The soldier is asking you, did you see this man? Are you going to say yes, he is here? Or are you going to say no, I have not seen him, which is a lie? Because you have to save him. So what is the third answer? Bueno, a ver, puedes decir que sí que lo has visto o que no lo has visto. Pero quiero la tercera opción, la tercera respuesta. Somebody can help? No puedo responder. No lo veo. No, sí lo he Pasa y comprobarlo vosotros mismos. Claro, no decir nada, Ganancias. Sí, por eso. Yeah, he will find them, they're small. Lo va a encontrar, ¿eh? Es una casa pequeña, lo encuentra. No, if you are silent, he'll know somebody is there. Soldiers are not stupid people. Estar silencioso, no decir nada. Yes, David. Puede decir que acaba de llegar y no. I just arrived at home and I haven't seen anyone. That's a lie. Es una mentira. No puedo responder. I can answer. What is it? I can answer. I can't So answer. you can't answer, okay? No puedo Aparte de contestar. analizarlo, otra respuesta es no contestar, no están mintiendo, no están No, ocultando. not to answer anything. Remain silent. That's what she said, but the soldier is not stupid. He will say, oh, you are not talking. I will give you one slap and I will go and see your house. Dice, el soldado no es estúpido, le golpeará al propietario de la casa y entrará a... Preguntar que es incorrecta. Aquí no hay nadie ajeno a esta casa. ¿Cómo? Aquí no hay Aquí no hay nadie. nadie ajeno a esta casa. There is nobody that in this house that doesn't belong to this house. No, he doesn't belong to this house. No pertenece a la casa este. It is correct to invent, think on your feet as you did. I think the nearest answer that is acceptable is Anna Maria's answer, because you are not speaking a lie, you are not speaking the truth. You understand? Absence from speaking the truth, from falsehood, is the abstention, not that you have to speak the truth. You can make a statement which is not untrue. Okay? For example, you say, Can I... sorry. Lo que más ha acercado es la respuesta de Ana María, que ausencia de mentira, pero ausencia de verdad, con lo cual no se está faltando. Again, it is motive. That is the most important thing. The motive is to protect. Okay? But the operation of the motive
is not to speak a lie, and yet, if you speak the truth, it's dangerous. It's not compassionate. Lo importante es el motivo, que es proteger. Queremos proteger. Entonces, ¿cómo era esto? Proteger la vida. Sí. No es decir una mentira. Entonces no estamos diciendo una mentira y estamos a la vez protegiendo. So, yes. Entonces, en ese caso está claro que la compasión por los demás, por todos los seres vivos, debe siempre prevalecer sobre este deber de no mentir, ¿no? Entiendo yo, porque hay muchas situaciones de conflicto infinitas. Sorry, I wanted to say that in any case, compassion should be prevailing always over the duty of non-lying, because Okay. it's That will take me to another subject. Eso me va a llevar a otro tema. But before that, let me finish this and I will come to the second example. Sí, déjame acabar y iré al segundo ejemplo. There is one way you can deal if you are not clever, but if you are intelligent in that situation, similar to what Ana Maria said. Hay una manera en cómo se puede tratar esto si eres inteligente. Yes, Clarissa, you were about to say something. Yes. Unas pocas palabras en relación con esto. En el tercero de los 8 pasos de Buda, en las enseñanzas de Buda, que es la recta palabra, después de preguntar a los discípulos o bhikkhus qué es la recta palabra, etcétera, etcétera, dice: no se ha de mentir ni por beneficio propio, ni por beneficio ajeno, ni por beneficio de ninguna clase. Añado, la verdad que no puede ser dicha debe ser callada, pero no convertirse en una mentira. Y lo que viene detrás respecto del ejemplo es si seríamos capaces de ponernos delante para proteger a otra persona. Ahí está el punto de la conciencia, si está o no está desarrollado. In the third step of the 8 steps of Buddha taught to his disciples, the third one is about the righteous word. The righteous word. Right word. Right speech. The right speech. Yeah. It says something like you don't have to lie, neither for your own benefit, for somebody else's benefit, or for any social class benefit. La verdad que no puede decirse, tiene que ser callada. The truth that cannot be said has to be silent. And then the question, if you can put yourself in front of the other person, protecting that person. Idealistically, I completely agree with you. Estoy completamente de acuerdo contigo. Idealistically. Idealmente. Yeah, because that is important. Porque eso es importante. But we cannot understand exactly what the Buddha meant in this context. Pero no podemos entender totalmente lo que quería decir el Buda en ese contexto. Otherwise there would be no confusion or paradox. Si no, no habría ninguna confusión ni paradoja. But it is true that there is no standard answer for any situation. Pero es verdad que no hay ninguna respuesta estándar para ninguna situación. But just consider the example again. The man is hiding. Pero considera otra vez el ejemplo. El hombre estaba escondido. He is innocent. Es inocente. The soldiers want him. Los soldados lo quieren coger. One way is your own behavior at that time. Una cosa es vuestro comportamiento en ese momento. If you are very nervous, si estáis muy nerviosos, finished. Y se acabó todo. And therefore, you must understand that nervousness and uncertainty should be removed from your character once and for all. Sí, que estas inseguridades y nervios tenéis que eliminarlos de vuestro carácter para siempre. Just imagine if you are very confident. Imaginad que dais un aspecto de total seguridad. You open the door. Abrís la puerta.
You said, hello, what can I do for you? Why are you here? Y les decís, hola, ¿qué puedo hacer por vosotros? ¿Por qué habéis venido? He says, there's a man who's running. A man? Y os dicen, hay un hombre que está escapando. ¿Un hombre? What man? ¿Qué hombre? Would you like some water or something? Would you like to take rest? ¿Quiere descansar un poco? ¿Quiere que le ofrezca un poco de agua? He says, forget it. He goes Y away. él dice, bueno, olvídelo. 9 out of 10, this happens. Y en 9 de 10 veces ocurre esto. But your courage Pero vuestra valentía is in taking that chance. es en coger esa oportunidad, en aprovechar esa... To agree with what she said. But if you are not confident, Pero si no tenéis seguridad, don't take that chance. no os atreváis a hacer eso. Okay. Now there is one more. Okay. The last point that came about in Satya was that compassion is about speaking the truth. El último punto que surgió respecto a Satya era que si hay compasión al decir la verdad, es decir la verdad, la compasión es decir la verdad. The balance in the Theosophical Society, the two pillars are truth and universal brotherhood. Los dos pilares de la sociedad teosófica son la verdad y la fraternidad universal. So compassion Y la compasión is as important as truth or justice. es tan importante como la verdad o la justicia. But Pero if this is always applied again without any discrimination or viveka, Pero si esto es otra vez sin ninguna discriminación o viveka, and if you always say that I am living only for today, y si siempre decís yo vivo solo para hoy, and for example you are employed as a judge, y por ejemplo os emplean como juez, and you want to see the present circumstances, y queréis ver las circunstancias actuales, and you say that compassion is more important than truth and justice, y decís que la compasión es más importante que la verdad y la justicia, you say, oh, he murdered last week. y decís, mira, este asesinó la semana pasada, Today I am sitting here and I don't see him in my current state of mind as a murderer. hoy estoy sentado aquí y en mi actitud actual de mente no lo veo como un asesino. And for me, it is more important to see him as he is today rather than a past which is dead. Y para mí es más importante verle tal como lo veo hoy que no como era en el pasado que ya está muerto el pasado. So I am going to set him free. Compassion is more important than the so-called justice or imprisonment or whatever. Así que voy a dejarle libre porque la compasión es más importante que la justicia o lo que le llamen. That is for another discussion. Esto es para otro debate. Now it is that 1 hour Creo que ha pasado 1 hora. and we will take a small break and come back. Haremos una And pequeña then we pausa will y volveremos. Then we will study asteya, Y estudiaremos astea, which is abstention from stealing. que es la abstención de robar. A ver, vamos a parar en los cuartos. Volvemos a menos 10. How can we see without making a judgment? ¿Cómo podemos ver sin emitir un juicio? How can we suspend this attitude and practice of judging and forming an opinion? ¿Cómo podemos suspender esta actitud y práctica de juzgar y formar opiniones? Try and feel without any conclusion. Tratar de sentir sin llegar a ninguna conclusión. Try and perceive without naming your perception. Intentar percibir sin darle un nombre a vuestra percepción.
try to perceive without thought. Intentar percibir sin ningún pensamiento. We will begin with the guided contemplation. Empezaremos con la contemplación guiada. It's better to call such sessions guided contemplation because this word meditation has many levels of meaning. Es mejor llamarle a esta parte de la sesión contemplación guiada porque la palabra meditación tiene muchos significados, muchos niveles. Let us begin. Empecemos. Do we form an opinion when we see or hear something? ¿Formamos una opinión cuando vemos u oímos algo? What is this opinion? ¿Cuál es esta opinión? How did we form it? ¿Cómo la hemos formado? Is our opinion based on our past thoughts and impressions? ¿Está nuestra opinión basada en nuestros pensamientos e impresiones pasadas? If so, what is new about our perception of something new? Si es así, ¿qué hay de nuevo en nuestra percepción de algo nuevo? Is our perception a bunch of impressions based on memories? ¿Es esa percepción una serie de impresiones basadas en recuerdos? If so, how can we look at something afresh? Si es así, ¿de qué manera podemos mirar algo de forma fresca? How can we see with an unconditioned mind? ¿Cómo podemos ver con una mente no condicionada? Así que el tema de hoy es Yama y la vida correcta. Yama, but not in the context of God of death. That is different. Sí, pero no en el contexto de Dios y de la muerte. O Dios.
Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, the subject today is very simple, el tema de hoy es muy sencillo, but it calls for a lot of understanding. pero necesita mucha comprensión. This understanding can come about by serious investigation. Esta comprensión se puede alcanzar a través de una investigación seria. This understanding can come by an observation that is objective as well as subjective. Esta percepción, esta comprensión